Bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su lápiz, su Biblia y un cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 17 del libro de Shemot, traducido en su Biblia como el libro de Éxodo, pero ya hemos pasado casi la mitad de este libro. Su nombre es Shemot, ya deberíamos saber. En el capítulo anterior vimos que el pueblo murmuró contra Moshe y Aarón, es decir, estaba murmurando contra el Todopoderoso, porque es quien estaba dirigiendo a estos dos hombres. El Eterno oye estas murmuraciones que el pueblo había hecho y ¿qué hizo? Los silenció y les dio carne y les dio pan del cielo. Además, le asignó una medida diaria que debían recoger de maná para poder sustentar cada día su vida en el desierto. Y además le dio la instrucción que en el sexto día debían recoger 2 porciones, o sea, 2 homer de man. ¿Por qué? Porque en el séptimo día no habría man. ¿Por qué? Porque el séptimo día es una fiesta solemne, es el gran reposo del Todopoderoso. Es un día consagrado, apartado al Eterno. No se debe hacer trabajo. Se debería entonces dejar preparado todo el sexto día, todo lo que debía hervirse, cocinarse, todo debía dejarse preparado el sexto día. Y vemos que algunos igual habían ido a buscar maná el séptimo día. Y el pueblo reposó entonces el séptimo día y se le pide, Moshe le pide a Aarón que tome una vasija, que tome un homer de man y que lo guarde como testimonio para todas las generaciones que vendrían después de los hijos de Israel. Así comieron man por 40 años los hijos de Israel hasta que cruzan los límites de la tierra de Canaán y se instalan ya en la tierra prometida. 2 cositas que quiero aclarar. El capítulo pasado, la palabra Kadosh la escribí con C. En este caso yo me equivoqué y nosotros hemos visto, y yo por lo menos la estoy escribiendo con K, que es la palabra Kadosh, es la palabra santo, santo, apartado. Esto lo mencioné cuando estábamos viendo el día de reposo. Apartado, consagrado, ¿ya? Porque la palabra en el hebreo empieza con la kuf, ¿ya? Empieza con la letra kuf, no con la letra jaf. Entonces, nosotros estamos utilizando la kuf y esa yo la escribo con K. Cometí otro error ahí mientras hablaba, que es que el día comienza al atardecer. Yo dije, fue la mañana y la tarde un día, no, ahí me equivoqué, pero siempre he dicho que fue la tarde, entonces cuando está ocultándose el sol, fue la tarde y la mañana un día, ¿ya? Entonces sabemos que el día comienza al atardecer. Y el día de Shabbat es desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Y me gustaría aclarar otra cosa. Por favor, si vamos con nuestra Biblia al capítulo 16, verso 33 y 34. Y en estos versos, en el verso 33 y 34, lo mencioné el Shabbat anterior, pero no lo dejé claro, ¿ya? Y después viendo el video, noté que, voy a leer el verso 33 y 34, y dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de man y ponlo delante del Eterno. Esa es la palabra que me interesa, delante. Y en el verso
34 dice, y Aarón lo puso delante. Y esta es la palabra 51, lo voy a buscar. Éxodo 16, 34. La palabra, estamos viendo la palabra delante, que yo la dije, pero no la mencioné, pero no se la expliqué bien. Esta es la palabra que aparece traducida en su Biblia, delante. Muchas veces la palabra que se traduce con este término es la palabra panim. Pero en este caso es la palabra noach, que es la palabra 51, la palabra 51:46 es la palabra noach. Que esta palabra significa alivio, reposo, como en calma. Esa es la palabra que se está traduciendo como delante, en los dos versos. Y por eso cambiamos la traducción, porque la palabra delante más bien debería decir en el verso 33, y dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de man y ponlo en reposo. Ahí nosotros pusimos que lo iba a poner en reposo, enfrente del Eterno. O sea, iban a tener un lugar donde lo iban a poner mientras se construía el arca del pacto, porque no tenía el arca del pacto todavía el pueblo de Israel. Y en el verso 34, y Aarón lo puso entonces, lo puso en reposo. Entonces, el verso 34, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como el Eterno lo mandó a Moshe. Entonces, Aarón hizo como el Eterno le había ordenado a Moshe, poniéndolo en reposo como testimonio para guardarlo. Y acá está diciendo que más bien lo puso, el man iba a ser testimonio, no que lo pusiera delante en el testimonio, porque el arca aún no estaba. Y si nosotros los vamos a Éxodo 40:20, en nuestra Biblia, Éxodo 40:20, vamos a entender esto. Éxodo 40:20 dice así, dice, y él tomó el testimonio. O sea, aquí está aclarando que más que tenía que poner el man en el testimonio, el man era el testimonio. Dice entonces, Éxodo 40:20, y él tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, que ya a esta fecha se había construido, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Esas eran dos cosas que quería aclarar, que pasé el capítulo pasado, pero lo mencioné solamente y no se lo aclaré. Podría haber quedado la duda de qué palabra está hablando y todo eso. Entonces continuamos con el capítulo 17, verso 1. Capítulo 17, Shemot, verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas conforme al mandamiento del Eterno, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces, un recuento. Estuvieron en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Continúan su viaje, llegan al desierto de Sim el segundo mes, a los 15 días de este mes, de esta luna renovada. Continúan, pasan por Mara y después de Mara llegan a Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Y viajaron de acuerdo al mandamiento del Todopoderoso, porque Él es quien estaba guiando al pueblo. Verso 2. Y altercó el pueblo con Moshe y dijeron, danos aguas para que bebamos. Y Moshe les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Eterno? Nuevamente está sucediendo esto porque vimos que en Mara ya el pueblo estaba peleando con Moshe, culpando a Moshe, y Moshe solamente es el líder. Entonces les dice, y
¿por qué altercáis conmigo?, le dice. Al estar peleando con él, solamente el pueblo ya debería comprender de que estaba peleando con el Eterno, porque Él es quien va liderando, pastoreando a su pueblo hacia la tierra de pastos frondosos, donde fluye la leche y la miel. No es Moisés ni Aarón. Ellos son unos intermediarios. Y le dice Moshe, ¿por qué tentáis al Eterno? ¿Por qué tentáis al Eterno? Esa es la pregunta. Y la palabra que aparece acá traducida como tentáis, es la palabra, ya la vimos, la hemos visto anteriormente, que es la palabra nasá, la palabra hebrea nasá, que significa probar, ¿ya? Pero no es probar de que le haya puesto una prueba. Este probar, ya lo vimos que era de intentar, de practicar, de hacer la prueba, o sea, de ejecutar una acción, de intentar hacer algo, de probar a hacer algo para ver si el pueblo andaba por los mandamientos. Y acá le están diciendo, Moshe le está preguntando, ¿por qué tentáis? Le está diciendo, en fin, aquí lo que le dice Moshe es, ¿por qué dudan que el Eterno puede darles agua acá en el desierto? ¿Por qué necesitan ver las pruebas? ¿Por qué necesitan ver las señales si ya les ha dado miles de maravillas y de señales, que es Él el que está en control de todas las cosas? El pueblo ya no se podría decir qué más señal podría ser el Eterno para que no lo estuvieran probando y pidiéndole milagros para poder confiar en Él. Entonces, ¿qué vemos? Que el pueblo, a pesar de todos los milagros, no había aprendido nada. Y se puede entender que la fe viene por el oír, ya como dice la Escritura. La fe viene por el oír, y no solamente va a venir esta fidelidad, este creer, esta obediencia a la instrucción, a los mandamientos, a las ordenanzas del Todopoderoso, por ver los milagros, más bien va a venir por el oír. Lo mismo que le estaba sucediendo aquí al pueblo, no habían aprendido nada, que el Todopoderoso no demoraba por ayudar al pueblo de Israel cuando estaban puestos en aprietos, cuando los perseguían sus verdugos, este pueblo de Misraim. Y está, por favor, si me acompaña con su Biblia, el libro de Mateo, libro de Mateo, capítulo 4, verso 7. Vamos a ver acá en Mateo que Yeshua le dijo, Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu poderoso. ¿Qué le está diciendo? Yeshua está diciéndoles que escrito está. Lo mismo le está citando este verso cuando Moshe le dice, no tentaréis a Dios, ¿ya? Le dice, ¿por qué tentáis a Dios? No hay que tentar a Dios. Lo mismo le está enseñando aquí Yeshua, que aquí estaba siendo tentado por Hasatán, y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tenemos que exigirle, sino más bien tenemos que confiar en todas las señales que hemos escuchado al leer la Biblia, que todo esto es verdadero, y cuando estemos en aprieto, Él vendrá en socorro de los que quieren vencer con Él, de los que obedecen sus mandamientos. Y, por favor, vamos con nuestra Biblia al libro de Juan, capítulo 20, verso 24. Juan 20, 24. Doy lectura. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, el Señor hemos visto al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, ni metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí está dándose la misma situación de incredulidad, de no esperar en el Todopoderoso, de no creer en que el Todopoderoso, Él los guiaba. Sin esperar
ninguna prueba. Ya más vale creer por lo que uno oye que esperar que ver algún milagro para poder creer. Entonces, vemos en estos tiempos, en ese tiempo, porque la historia se vuelve a repetir, esto es cíclico, que muchos siguen con la misma necedad, altercando con Moshe, ¿ya? Pero al fin y al cabo no están peleando con el que les transmitió la ley, están peleando con el Todopoderoso, quien es el que le dijo a Moshe: escríbele estos mandamientos al pueblo de Israel para probarlos si me van a obedecer, si están en el fundamento de mi instrucción, ya que es la obediencia. Nosotros, a través de lo que leemos, a través de lo que aprendemos, comprendemos, debemos entender que el Todopoderoso no es deudor de nadie. Nadie puede venir y exigirle cosas o pedirle cosas, que me tienes que hacer esto porque soy tu hijo, yo soy el hijo de la promesa. Nadie puede pedirle, nadie puede probar, como dijo Yeshua, no hay que probar al Señor ni venir a exigirle nada, porque nadie puede exigir ni ponerle a prueba. Nadie, Dios no le debe a nadie, al contrario, Él nos da por su puro amor. Y no le tiene que probar a nadie que Él existe, que Él los creó, que Él los puso acá, que Él hizo toda su creación. Él no tiene que mostrarle a nadie su poder. Verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moshe y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces el pueblo tuvo sed y de nuevo altercó con Moshe, lo mismo que vimos en Éxodo, en el capítulo 14, verso 11, que no entendían que la provisión de ellos era el Eterno y no el hombre, no el faraón. No era el faraón el que sustentaba sus necesidades, no, era el Eterno, y se lo venía demostrando a través del camino que Él es su provisión. Y que la confianza obviamente no tiene que estar en los hombres, sino en el brazo del Eterno. Seguían entonces los mismos rebeldes, gente que aparecía en Egipto, que continuaba en este camino hacia el monte Sinaí, desanimando al pueblo de Israel, no glorificando al Eterno, faltándole el respeto al Creador y no dándole el honor, la honra, la gloria que Él se merece, porque el Todopoderoso es el Rey de Reyes, el único Dios. Ya a Él nadie lo creó, no necesitó ser creado como las otras deidades. Entonces no se le da el valor que le debiéramos dar, el honor, la gloria que debiéramos darle a Él. Verso 4. Entonces clamó Moshe al Eterno, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moshe entonces, más que estar preocupado por lo que le estaba sucediendo a él, porque ya a lo mejor estaba acostumbrado o era parte de su vida de que lo rechazaran, ya de que lo juzgaran, el Moshe estaba preocupado y tenía temor que al arrojarle piedras a él como representante del Todopoderoso, lo que estaban haciendo es que estaban juzgando o estaban condenando a Dios con todas estas actitudes que estaban teniendo el pueblo, ya, porque Moshe solamente era el representante del Eterno. De este modo, Moshe, al sentir este juicio que se venía sobre él como representante del Todopoderoso, le apaciguó al pueblo y lo contrajo, lo calmó, lo contuvo para que
no se desesperaran por la situación que estaban viviendo y más bien deberían confiar en el Eterno. Y Moshe clama al Eterno y le pide y le dice, le explica que el pueblo de a un poco lo lapidará. Verso 5. Y el Eterno dijo a Moshe: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. ¿Qué le dice el Eterno? Cuando escucha esto de que lo querían apiedrar y todo, le dice que pase por delante del pueblo, le dice por delante del pueblo, para demostrarte que el pueblo todo lo que está diciendo no lo hará. Y que el temor de Moisés no tenía fundamentos porque el pueblo no le iba a hacer nada si pasaba delante de él. Más bien era como que estaban solamente hablando, pero al ejecutar la obra no lo iban a llevar a cabo. Y que le dice además que a ver, que pasara por delante del pueblo para demostrarle que el pueblo no iba a hacer nada, que llevara a los ancianos y que llevara la vara con que heriste el río Nilo, ya donde se transforma las aguas en sangre, y le dice: vete de aquí, ve allí donde va ahora Moisés con los ancianos. Verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas. Y beberá el pueblo, y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces toma a estos ancianos, a estos líderes, a estos referentes del pueblo, ¿para qué? Para que fueran testigos del milagro. Y además tomó la vara para ejecutar este milagro, para silenciar a este pueblo que estaba murmurando, que estaba protestando contra el liderazgo del Todopoderoso. La palabra Horeb que aparece en su Biblia es la palabra Joreb. Se lo voy a escribir. La palabra Joreb. Joreb. En hebreo es con Het. Una J al español. ¿Qué significa Joreb? Joreb significa desolado, secar. Y este es un nombre que se le da a las montañas sinaíticas, ubicadas en Arabia Saudita. Y acá en este verso podemos ver algunos simbolismos como la roca. Acá se está hablando de una roca y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso del 1 al 4, vamos a leer. Doy lectura. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mashiach, el Cristo, el ungido, el enviado del Todopoderoso. Vemos entonces que la roca, podemos ver una sombra de esta roca que es Yeshua, quien sustentaba al pueblo por todo este peregrinar por el desierto. Como cuando podemos ver cuando se golpeó a Yeshua en el madero, dando agua de vida eterna para los que obedecen su instrucción, todos sus mandamientos, sus decretos, sus festividades, su alimentación diferente, para todos los que ponen por obra todas estas instrucciones. Y la vara es una representación de esa lanza que el soldado mete por el costado de Yeshua, donde
de emana, expulsa sangre y agua. O sea, dando perdón y vida una sola vez. Porque una sola vez debería haber sido golpeado Yeshua. Una sola vez debería haber sido golpeada la roca. Una vez solamente debía morir. Y esta es como una sombra, una alegoría que se puede ver en este verso. Verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Eterno, diciendo, está pues el Eterno entre nosotros o no. La palabra Masá es la palabra Masá en hebreo y la palabra Meriba. Tenemos esas dos palabras, que la palabra Meribá significa querella, altercado, rencilla o pelea. ¿Ya? ¿Por qué le puso Meribá? Porque ahí estuvieron los hijos de Israel peleando con Moche. Y la palabra Masá, que significa prueba de hombres o de Dios. Entonces, una quejumbre. Por eso se le pone estos dos nombres, porque hubo una rencilla y de los hijos de Israel y porque tentaron al Todopoderoso. O sea, estaban exigiendo algo. Porque con decir esto, ¿está el Eterno? Pues está el Eterno entre nosotros o no. Lo que más bien quiere decir, me va a cumplir lo que le estoy pidiendo, le exijo que me cumpla, que me dé sed. Eso es más bien lo que le está diciendo al pueblo, a Moche, al hacerle esta pregunta. Y por favor vayamos con nuestras Biblias. Vamos con nuestras Biblias al libro de Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 6. Capítulo 3, verso del 7 al 11. Doy lectura. Libro de Hebreos, capítulo 3, versos del 7 al 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escuche esto. Escuche esto. Por lo cual, como dice el Ruach de santidad, el viento, el aliento del Todopoderoso, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vemos que hay que escuchar la voz y obedecer y esperar en el Todopoderoso y no exigir, ¿ya? No estar exigiendo, aunque muchas veces vamos a ver que no importa la cantidad que el Todopoderoso les dé, no importa las cosas temporales que les sean dadas, siempre hay personas que van a querer más. Siempre va a haber codicia, siempre va a haber avaricia por las cosas temporales, sea lo que sea comida, sea vestuario, sea casa, sean vehículos, todas las cosas. Y si me acompaña con su Biblia, por favor, al libro de Juan, capítulo 6, versos 26 y 27. Versos 26 y 27, vamos a dar lectura. Leo. Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vemos que Yeshua se está dando como la misma situación. A Yeshua ya le estaban buscando solamente por
que Él los había saciado con pan, no era por aprender de la Torá, estaban buscándolo ya por las cosas de este mundo, porque le estaba dando pan material, pan temporal, y no por ese pan de vida, esa agua de vida, esa Torá de vida, ese alimento de la instrucción del Todopoderoso que nos da vida eterna. Entonces, solo estaban buscando sus propios beneficios. Lo mismo que estaba pasando el pueblo de acá, solo estaban buscando que alguien, que el Todopoderoso les satisfaciera sus caprichos. Y nosotros, si nosotros no caminamos en la instrucción con el Todopoderoso, ¿a quién iremos? ¿Quién podrá darnos? ¿Quién podrá sustentarnos si no tenemos al Todopoderoso? Al ver toda esta actitud de este pueblo de rebelión, de insatisfacción, de murmuración, ya contra el Todopoderoso, de querer probarlo, de exigirle cosas, el Todopoderoso, ¿qué va a hacer? Va a enviar una disciplina para Israel, por estar pensando solamente en la carnalidad y en las cosas de este mundo, no por poner su mirada en lo que está por venir. Solo estaban pensando en la comida y la bebida de este mundo. Ya solo se estaban quejando y no estaban siendo agradecidos con el Todopoderoso por lo obtenido durante todo este tiempo. ¿Cómo que habían obtenido? Habían obtenido la libertad, que la libertad es lo más preciado que uno puede tener, y ya se le había proporcionado carne, se le había proporcionado el maná, y tenían la presencia del Todopoderoso junto a ellos. Verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Quién es este Amalek? Que de un momento a otro aparece aquí en la escritura. Por favor, vamos con nuestra Biblia. Vamos, acompáñeme con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 36. Capítulo 36, verso del 10 al 12, voy a dar lectura. Dice: estos son los nombres de los hijos de Esaú, o de Esab, o de Edom. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esab. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esab. Y los hijos de Elifaz, que es un hijo de Esab, los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Tibna fue concubina de Elifaz, hijo de Esab, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces aquí vemos a Esab, que tiene un hijo con Ada, su nombre es Elifaz. Esab tenía alrededor de 65 años cuando tiene a Elifaz. Estamos hablando del año 2173 desde la creación. Desde el año 0 hasta el año 2173 nace Elifaz. Elifaz tuvo unos hijos y también tuvo a Amalek con Tibna. ¿Y quién es esta Tibna? ¿De dónde sale? Le vamos a pedir ayuda a mi esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 36, verso 26 y 27, por favor. Y estos son los nombres de los hijos de Seir el Hori, habitantes de la tierra de Seir: Lotán, Shobal, Sibeón, Aná, Dishán, Eser, Dishón, siendo 7 hijos. Y los hijos de Lotán fueron Hori, Emán y su hermana Timna. Esa es la Timna que vino a Jacob y sus hijos, y ellos no le dieron oído a ella, y ella fue y se hizo concubina de Elifaz, el hijo de Esab, y le dio a luz para él a Amalek. Gracias. Vemos que
Timna es hija de los Horeos o de Ur, de los... nosotros vimos que es descendiente de Ham, es hijo de Seir, ¿ya? Ham, que es descendiente de Noé, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. Ham tuvo como hijo a Hivi, que son los hebeos. Los hebeos tuvo un hijo que es Hur, y después Hur tuvo a Seir. Seir tuvo a 7 hijos más Timna. Timna es la concubina de Elifaz, de la que le nace Amalek, ¿ya? Entonces ahí vemos que Esab se mezcla con los Horeos, que son descendientes de Ham, ¿ya? Que es la simiente híbrida, ¿ya? Esta simiente impura, ¿ya? Donde se mezclan estos seres oscuros, estos seres mitológicos que hemos mencionado desde el comienzo de este estudio. Vemos que Esab era un hombre montaraz, igual que Elifaz, diestros en la casa, diestros en andar en el campo, y digamos que son hombres que tenían calle, ya se sabían manejar en el mundo. Y Amalek, sin dudarlo, tenía estas mismas cualidades, estas mismas características que Esab y que Elifaz, que eran sus padres. Entonces, eran hombres que eran diestros en la guerra. Amalek, vemos que ataca sin ningún motivo a Israel cuando se dirigían por el desierto caminando hacia el monte Sinaí. Iban bastante lejos de la tierra o donde estaban viviendo los hijos de Amalek. O sea, ni siquiera pasan cerca del campamento para decir, claro, Amalek salió a defender su territorio donde él estaba ubicado. No, acá Israel estaba por otro lugar. Y vemos que Israel hasta ese momento no había sido esclavo en Egipto, no se había preparado nunca para la guerra. Y vemos que el Todopoderoso también evitó que se fuera por el lado de los filisteos para no llevar a su pueblo a un enfrentamiento con estos moradores, ¿ya?, de Filistea. Vemos entonces que Israel no se había preparado para la guerra, y le voy a invitar, por favor, que vayamos con nuestra Biblia al libro de Deuteronomio para ver qué hizo Amalek. Deuteronomio 25, capítulo 25, verso 17 al 18. Dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor del Elohim. Por tanto, hasta ahí no, que no tuvo ningún temor del Todopoderoso. Entonces ataca a este pueblo que iba rezagado, que iba cansado, que iba trabajado, que ya iba a lo mejor con poca energía, niños, mujeres, ancianos, y los ataca. Los amalecitas entonces, ¿qué hicieron? Atacaron a todo este pueblo débil que iba atrás con gran sadismo y crueldad. Entonces comenzaron a atacar a los más indefensos y rezagados. Amalek fue hermano también de Sefo. Sefo fue un rey de Quitín, porque también Esab se une con Quitín, que son los romanos, ya ahí es donde está todavía esta descendencia de Esab, todo lo que es
el Vaticano, todo lo que ha quedado del Imperio Romano de los años 160 hasta el año 70, que fue el momento en que tuvo su mayor auge, hasta el 460 de la era común, que es cuando ya se disuelve. Vemos que todavía esa descendencia está mezclada con los romanos. Amalek entonces fue hermano de Sefo, un hombre importante dentro de toda esta historia, porque vemos que atacó a Misraim, y es ahí donde empiezan ya a edificar Pitón y Ramsés. Se le pide a los hebreos que empiecen a edificar esas ciudades por el temor, por lo que había hecho Sefo, que reunió varias naciones para atacarlo. Y después se puede ayudar con la lectura del libro de Jasén, capítulo 81, versos 52 y 53. Y cuando los hijos de Israel estaban en Refidim, Amalek, el hijo de Elifaz, el hijo de Sab, el hermano de Sefo, vino a pelear contra Israel. Y él trajo con él 800 y 1000 hombres, magos y hechiceros, y él se preparó para la batalla con Israel en Refidim. Gracias. Vemos que Amalek lleva un gran número de hombres, además lleva hechiceros y magos. Ya llevaba hombres fuertes, espiritual y físicamente. Eso estamos viendo. Y lleva gran cantidad de personas. Solamente quería causar un gran daño al pueblo de Israel. Verso 9. Y dijo Moshe a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. Entonces, ¿qué le dice? Moshe le dice a Josué que escoja varones, estos varones obviamente que tenían que ser hombres física y espiritualmente fuertes, porque iban a luchar contra Amalek, que es una simbología de carnalidad, de deseos físicos, ¿ya? Vemos la palabra Josué, es la palabra 3091. La palabra Josué es la palabra H3091. El nombre hebreo es Yehoshua. Yehoshua. ¿Qué significa este nombre? Este nombre significa salvado del Eterno. Este nombre está compuesto por dos palabras. Lleva la palabra Jehová, que está traducida en su Biblia como Jehová, la palabra el tetragramatón, lleva la palabra H3068, que es la palabra el tetragramatón del Eterno, que sería esa parte. ¿Qué significa el tetragramatón? El Eterno, el autoexistente. Y la palabra Yachá 3467, la palabra H3467, que es la palabra Yachá, que sería esta segunda parte. 34. 34. Y le pusiste 30. Ahí. 3467. Es que dice 30. Gracias. Aquí, gracias. 34, la palabra es la palabra H3467, la palabra Yachá. ¿Qué significa esta palabra Yachá? La raíz primaria significa libre, ancho, seguro, que es algo causativo de liberar o socorrer. O sea,
el nombre de Yehoshua tiene la salvación del Todopoderoso. Y vemos que está compuesto por esas dos palabras, que es liberar y que es socorrer, estar seguro. Porque el Todopoderoso es el único que salva. ¿Ya? ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. Este nombre, Yehoshua, también se podría mencionar como Yeshua, ¿ya? Porque Yeshua es la salvación del Todopoderoso. Moshe a este momento tenía 80 años, ¿ya? 80 años. Moshe tenía en este momento 80 años. ¿Por qué? Porque Moshe, recordemos que él nace en el año 2368. A este le sumamos los 80 años que tenía cuando saca al pueblo de Israel. Vemos que nos da el año 2448. Esta es la salida de Egipto. Salida de Egipto. ¿Por qué estoy mencionando esto? Para poder saber qué edad tiene Yehoshua en este periodo. Y, esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 88, verso 9. Jacer, capítulo 88, verso 9. Y vino a suceder después de eso que Josué, Yeshua, se levantó en la mañana y todo Israel con él. Y ellos viajaron desde Shittim, y Josué, Yeshua y todo Israel con él pasaron el Jordán, y Josué, Yeshua, era de 82 años de edad cuando él pasó el Jordán con Israel. Gracias. Entonces, el libro de Jacer y también en la Torá aparece que cuando cruzan el Jordán para ya hacer ingreso a la tierra de Canaán, Moshe, recordemos que muere antes de hacer el ingreso. Esto nosotros sabemos que estuvieron 40 años en el desierto. Entonces, el año 2488 es cuando muere Moisés. Muere Moisés, están en los límites de la tierra de Canaán. Moshe a esta edad tiene 120 años. Tiene 120 años. Y dice que cuando Yehoshua cruza el Jordán, tiene 82 años. Entonces, esto tendríamos que restarle al 2488, que es cuando están a punto de ingresar a la tierra de Israel. Faltan unos días, porque están en el mes 12, terminando el mes 12. Tendríamos que restarlo. Esto nos da que estamos hablando del año 2406, que nace Yeshua. Nace Yeshua o Yehoshua, ¿ya? Yehoshua. O nace Yehoshua. En el año entonces 2406. Y nosotros estamos en el año 2448, que es el año que están saliendo de Egipto. En el año 2448 salen de Egipto, y para saber le vamos a restar el 2406 para saber en qué edad está Yeshua. Entonces, restamos. Tenemos 42 años de edad que tenía Yeshua. 42 años de edad. Podemos entonces decir que cuando
que cuando Yehoshua va a combatir, va a pelear contra Amalek, tiene 42 años de edad. Y le voy a dejar esto al tiro para que lo memorice, para que lo aprenda. Aquí en el 2488 están en el mes duodécimo, en el mes 12. Están a punto de ingresar a la tierra de Canaán. Cuando ellos cruzan el Jordán, en el mes primero, en el día 14, mes 1, en el mes, ¿cuál era el mes 1? El mes de Abib. En el día 14, cuando se celebraba Pesach, cruzan, celebran Pesach. Perdón. Cruzan en el mes primero, pero cruzan en el día 10. Como cuando Yeshua se presentó en Jerusalén, como cuando tuvieron que elegir el cordero en Egipto, ese mismo día. Y aquí están cruzando entonces cruzando el Jordán, y el 14 celebran Pesach. El 15, vimos que el día 15, se acaba el maná, fue el primer día de la semana, cae día domingo, se acaba el maná, y ya empiezan a comer de los frutos de la tierra de Canaán. Ellos llevaron su homer de cebada, se la presentan al sacerdote para que la meciera delante del Eterno, y podían ya comer de los frutos de la tierra. Y cuando ya celebran el día 15, estamos en el año 2489. Esto sería año 41 de Israel salir de Egipto. ¿Ya? Entonces en el año 2489 es cuando ya celebran Pesach en la tierra de Canaán. Y aquí en el verso vemos que Moshe le dice a Yehoshua que escoge varones fuertes entonces físicamente y espiritualmente para pelear contra Amalek, que es una sombra de carnalidad, y vimos que venía con todos estos magos y hechiceros, que igual es oscuridad, es tiniebla. Y Moshe estará con el cetro del Eterno en el collado, esta vara divina que ya hemos visto, que con la que se hicieron todos los milagros. Entonces vemos que Yehoshua, que es Yeshua, porta la salvación del Eterno e incluye el nombre El Eterno en su nombre. Y a Yeshua se le comisiona acabar con Amalek. Ya se le dice que tiene que derrotar a este Amalek. ¿Y por qué se escoge a Yeshua? ¿Por qué se escoge a este hombre para luchar contra Amalek? Por favor, si vamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo para ver por qué se escoge a Yehoshua. Éxodo capítulo 33, verso 11. Doy lectura. Y hablaba el Eterno a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Yeshua, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces vemos aquí a Josué, a Yehoshua, que nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Era un hombre que estaba consagrado al Eterno, que ayudaba a Moisés, que conocía
el trabajo que realizaba Moisés y él estaba aprendiendo a ser un servidor del Eterno, no apartándose de las puertas del tabernáculo donde está la enseñanza del Todopoderoso, donde está la gloria del Eterno. Y es lo mismo que nosotros tenemos que ser, que aprender, tal cual lo hizo Yehoshua. Tenemos que estar a las puertas del tabernáculo del Todopoderoso, o sea, escuchando la instrucción, obedeciéndola, poniéndola en práctica, santificándonos, apartándonos del mundo cada día más para poder vencer a Amalek, para poder derrotar a todos estos deseos carnales, estos deseos fuertes que vienen sobre nosotros para hacernos pecar, para hacernos fallar y que seamos capaces de vencerlos. Por esto es que se comisiona a Yeshua que vaya a pelear con Amalek, porque nunca se apartaba de la presencia del Eterno, estando siempre en las puertas del tabernáculo. Un ejemplo entonces que debemos seguir. Y vemos que Moshe llevaba esta vara divina, que es una representación de autoridad. ¿Ya? Verso 10. E hizo Yehoshua como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Acá vemos que se menciona un nombre, además de Moshe y Aarón, se menciona a Hur. La palabra Hur significa lino blanco, palidecer, y es de la tribu de Yehudá. La palabra Hur es con Het y no con H como aparece en su Biblia. Ya el nombre se escribe con J al español. Es como una J española. Entonces, en su Biblia aparece Ur, en hebreo es Hur, que significa lino blanco, palidecer. Y vemos que Yeshua lo hizo como Moshe se lo había mencionado, fue a enfrentar a Amalek y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Vamos a ver, por favor acompáñenme con su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 31, verso 1 y 2. Verso 1 y 2. Habló el Eterno a Moshe diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Entonces vemos que Hur es de la tribu de Judá, Bezaleel es un nieto de Hur, que es quien fue llamado para empezar a hacer las cosas, el mobiliario del lugar santo, ya de este tabernáculo que se iba a hacer en el desierto. Y vamos a ver, por favor, si me acompañan, el libro de Primera de Crónicas, para saber bien quién es Hur. Primera de Crónicas 2, Primera de Crónicas, capítulo 2. El 20, me parece que tengo un error. Los descendientes de Judá. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 2, verso del 3, voy a hacer lectura. Primera de Crónicas, capítulo 2, del verso 3, vamos a hacer lectura. Descendientes de Judá. Los hijos de Judá. Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Ya, acá tenemos, vamos a anotar, Yisrael o Jacob
tuvo 12 hijos, ¿ya? Pero ahora estamos viendo a Yehudá. Yehudá de Tamar tuvo a Fares, que es Pérez. Y también tuvo a Serach, Pérez. Y Pérez tuvo a Etzrón. Pérez tuvo a Etzrón. Tuvo a Esrón. Continuamos. Estamos en Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 4. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Pérez y a Serach. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Pérez y Esrón, Hamul, y los hijos... Aquí aparece, Fares tuvo a Esrón y a Hamul. Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Enam, Calcol y Dara, por todos 5. Los hijos de Carmi fue Acam, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue el hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, aquí estamos viendo a Esrón, aquí viene importante, Jerameel, Ram y Kelubab. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea, el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Geriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Abdón. Aquí vemos que Esrón tuvo a Caleb, y Caleb tuvo a Hur, Caleb tuvo a Ur tuvo a Uri tuvo a Besaleel. Y Besaleel. Continuamos leyendo, estamos en el verso 19. Muerta Suba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Hur, y Hur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Entonces vemos ahí la descendencia por el lado de Judá, de donde es este hombre Hur, que es abuelo de Besaleel, el que confeccionó el mobiliario del tabernáculo de reunión. Jehoshua es de la tribu de Efraín, es hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Se dice en el libro Antigüedades de los Judíos, del autor Flavio Josefo, en el capítulo 4 del libro 3, que Hur era esposo de Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón. Eso dice en ese libro. Entonces, ¿qué podríamos ver? Que Aarón estaba con su cuñado y con Moshe en la cima del collado. Esos son puntitos que quería mencionarle en este verso. Verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Acá podríamos hacerlos una pregunta al ver que si levantaba los brazos ganaba y si los bajaba perdía. Entonces, podríamos hacerle una pregunta. ¿Acaso los brazos de Moshe tenían el poder de lograr un triunfo militar? No. Más bien lo que se está tratando de demostrar con el verso o la intención de este verso era que los israelitas miraran hacia arriba, hacia el cielo, de donde iba a venir la victoria de esta batalla. Tenían que orientar entonces sus pensamientos y su mirada hacia el Creador. Ya no era
no era que los brazos de Moshe iban a dar la victoria, sino para que ellos entendieran, digamos que es un hebraísmo eso que se estaba viviendo. Amalek significa morador o pueblo de los valles. Cuando estamos hablando de que Moshe tenía las manos levantadas o manos arriba, ¿qué significa eso? Que la confianza está en el Todopoderoso, ¿ya? Y eso significa victoria. Si nosotros ponemos nuestra mirada en los cielos, ya levantamos nuestros brazos, como cuando sale Israel de la tierra de Egipto con mano alzada, con mano victoriosa, ya en victoria saliendo de esa tierra. Y acá, con las manos alzadas, con las manos en victoria, venciendo a Amalek. Y una mano baja, una mano cansada, ¿qué significa? Una derrota, ¿ya? Y es aquí donde vemos que prevalece Amalek, prevalece la carnalidad, que es una representación de Amalek. Entonces, ¿qué podemos ver? Que si bajamos nuestros brazos, dejamos de recordar que el Eterno nos da la victoria contra todos estos deseos de la carne más fuertes. Es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada y pedirle el socorro, la ayuda al Todopoderoso para que nos dé la victoria. Verso 12. Y las manos, verso 12, y las manos de Moshe se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Al no poder tener los brazos siempre extendidos, porque esto produce cansancio, además que tener la vara, no sabemos el tamaño, no sabemos el peso de esta vara que tenía, entonces para Moshe esto, mantener los brazos extendidos todo el tiempo, le producía un cansancio. ¿Y qué hicieron? Aarón y Hur, que estaban a sus lados, pusieron una piedra, ¿ya?, donde iba a poder sentarse Moshe y con sus brazos extendidos, sujetados por Aarón y por Hur, iba a poder sostener sus brazos al cielo, extendidos al cielo, a modo de plegaria fidedigna hacia el Todopoderoso. Y dice que se sentó entonces Moshe sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus brazos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos fuerzas hasta que se puso el sol. Si nosotros nos imaginamos a Moshe sentado y con sus brazos extendidos hacia el cielo, se podría hacer semejanza a una cruz. Y dice que hasta que se puso el sol. ¿Por qué? Si no se hubiera puesto el sol, no hubiera quedado ninguna malecita si no hubiera llegado la noche, ¿ya? No hubiera quedado ninguna amalecita porque llega la noche y el pueblo de Israel ya se ve obligado a desistir de perseguirlos. La palabra, y podemos ver que acá en el verso aparece la palabra piedra. La palabra piedra es la palabra H68. La palabra H, la palabra hebrea 68. La palabra hebrea H68. Y en hebreo se escribe con Aleph, con Bet y con Nun. Estas son las letras que se utilizan en el hebreo. Y esto es Eben. Eben. Y de esta palabra hebrea podemos ver que se desprenden, vamos a ver que se desprenden dos palabras. Entonces, tenemos dos palabras que se van a desprender de acá. Tenemos
la ab, tenemos la palabra ab, que significa, esto significa ab, esto significa padre, padre. Y vamos a ver que también desprende la palabra ven. Y desprende la palabra ven. Lo voy a anotar más al lado para que se entienda. La palabra ven. Que esto significa hijo. Ven y hijo. Ven y hijo. Ven y hijo. Hijo. Ven y hijo, sí. Vemos entonces que en un comienzo el hebreo eran dibujos más que letras. Y la Aleph, que es la primera letra del alefato, es el número 1, esta se dibujaba como la cabeza de un toro. Como la cabeza de un toro. Entonces, esta es la misma letra que antiguamente es la cabeza de un toro. ¿Qué significa un toro? Si nosotros vemos un toro, ¿qué vemos? Vemos fortaleza, vemos fuerza, vemos fuerza. Esas son cualidades que uno ve en un animal como el toro. Además vemos que tiene liderazgo por su fuerza. Y vemos la bet, que es esta letrita que parece como una tienda de campaña. En un tiempo más antiguo, en pictogramas, se dibujaba como una tienda. Y esta tienda significa casa. Esto significa casa. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver, si nosotros juntamos la cabecita del toro más la casita, ¿qué podemos ver? Podemos ver la fortaleza de la casa o de la tienda, que es el padre de este hogar. Él es el líder, es la fuerza, es quien sustenta este hogar. Y vemos que la palabra hijo, ya este es el caso del padre, la palabra hijo trae la bet, que es la casita, ¿cierto? Esta es la casa, y trae la letra nun, que al final, cuando se escribe al final de una palabra, la nun se hace más larga, pero esta es la nun que se utiliza al comienzo o al intermedio de una palabra, y al final se hace más larga. La nun en el pictograma o en un hebreo más antiguo tiene el símbolo de una semilla o de un espermatozoide. ¿Qué significaría? Que si nosotros unimos entonces la bet, la casita más la semilla, vamos a entender que la semilla, el hijo, entendemos que el hijo es la semilla del hogar o es la semilla de la casa. Entonces, es el padre quien se manifiesta en el hijo. Después ya el padre le da esta autoridad, le da el liderazgo al hijo y se manifiesta en él. Y después el hijo es quien representa al padre, quien toma este liderazgo. Y vemos que a estos dos los une
los une, entonces vemos que al padre y al hijo vemos que los une el hogar. A ellos dos los une este hogar, este tabernáculo temporal donde tuvo que descender Yeshua y morar acá en este cuerpo de carne. Entonces eso podemos entender se puede ver en esta palabra Ben. Por eso es importante aprender hebreo, porque cada letrita tiene un número, se puede estudiar letra por letra, se puede hacer, bueno, muchos se dedican a la gematría, que es sumar los números de las palabras, y se van uniendo las cosas. Y les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. Dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Porque, en fin, ellos son uno. Ya el Padre y el Hijo son uno. Y los une este hogar temporal en el cual se manifestó, bajó de ese lugar hermoso, de ese lugar celestial, tuvo que humillarse y bajar a este lugar de tinieblas, tan oscuro, tan pecaminoso. Entonces, si tenemos la verdad de Moshe, la verdad que se le dio a Moshe, o sea, los mandamientos, la instrucción, los decretos, las festividades, el comer diferente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reposar en el Padre e Hijo. Vamos a estar reposando en ellos. ¿Cómo? Como vemos a Moshe sentado, reposando sobre esta roca que ya vimos que es Yeshua, esta roca que sustentó al pueblo por el desierto. Y vemos además a Hur, a Aarón, a dos testigos, dos casas, sujetando los brazos al cielo, representando una cruz, ¿ya? De Yeshua. Entonces, de este pasaje y de otro pasaje que vamos a ver el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, se desprende una costumbre que se realizaba en las sinagogas, que es la cátedra de Moshe, donde Moshe, vamos a ver que Moshe se sentaba a juzgar al pueblo, traían sus problemas a él, le contaban, él le daba soluciones, y era un arduo trabajo que tenía. Y es de este verso y de este verso y de ese capítulo y de ese verso que se lleva esta cátedra de Moshe hacia las sinagogas. ¿Qué es la cátedra de Moshe? Es una silla de piedra que se ponía ahí en las sinagogas, donde haciendo una representación de cuando Moshe se sentaba en una roca e instruía al pueblo. Entonces, ¿qué hacían los rabinos? Los rabinos se sentaban ahí y ¿qué hacían? Hacían una recreación de Moshe sentado sobre la roca instruyendo al pueblo. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Mateo, capítulo 23, verso 2. Verso 2. Dice, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Ahí vemos que se sentaban los escribas y los fariseos a hacer una representación de Moshe, instruyendo al pueblo. Verso 13. Y
Jehoshua deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, el Eterno entregó a Amalek y a su pueblo en las manos de Moche, de los hijos de Israel, y de Yeshua, el sirviente de Moche. Aunque la batalla fue dura para los hijos de Israel, golpearon a todos los amalecitas, ya los disminuyeron. No es que lo hayan derrotado a todos, los disminuyeron porque llegó la noche y ya los hebreos no pudieron seguir luchando contra este pueblo de los amalecitas. Yeshua entonces, o Yehoshua, vemos que es una sombra de Yeshua, del Hijo del Todopoderoso, que derrotó a Amalek a filo de la espada. Como Yeshua va a derrotar a todos, va a raer a todos estos amalecitas de debajo del cielo con la palabra del Eterno, exterminando toda la carnalidad, la falsa prosperidad, la avaricia de Amalek. ¿Ya? Entonces, eso se puede ver en estos versos. Continuamos, verso 14. Y el Eterno dijo a Moche, escribe esto para memoria en un libro y di a Yeshua que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Acá nos vamos a detener un momento porque acá el Eterno le está diciendo a Moche, escribe esto para memoria en un libro. Entonces escribe esto para que no se olvide como recuerdo en un libro. Acá hay que hacer unas correcciones en este verso de algunas palabras que están mal traducidas. ¿Como cuál? Como la palabra di, cuando le dice escríbela en un libro, y el Eterno dijo a Moche, escribe esto para memoria en un libro. Y di, la palabra di, es la palabra sum, la palabra dim, la palabra di, la palabra que aparece ahí en su Biblia, y di, la palabra di, es la palabra sum, la palabra sum. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa poner, dar, colocar. Y es la palabra H7760, la palabra H7760, la palabra sum, que significa poner, dar, colocar. La otra palabra que continúa es la palabra a, que dice di a. Esa palabra a es la palabra H241, la palabra osen, la palabra osen, la palabra osen, esa es la palabra a que está traducida como a, es la palabra osen. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa amplitud, significa concretamente oído de su forma física. Más bien no es de escuchar. Este osen es de oído, pero de su forma, de la forma del oído, no de escuchar. Entonces dice, oído de su forma física en el hombre. La raíz primaria probablemente signifique expandir con las manos, ensanchar el oído con las manos, mediante la idea de escala, como si fueran dos orejas. Entonces, la palabra osen, más que oír, es ensanchar el oído con tus manos, con tus dos manos en forma de escala, y nosotros vemos dos manos que van a recibir algo. A esto se está haciendo mención con esta palabra, no a escuchar. Se está haciendo mención a tener la forma del oído para recibir algo. La otra palabra es la palabra que, si seguimos leyendo el verso, dice, y el Eterno dijo a Moche, escribe esto para memoria
en un libro y di a Yehoshua que raeré, que, ahí está la palabra que, esta es la partícula ki, esta es la partícula ki. La partícula ki, la palabra que está traducida como que, es la partícula ki. Y esta partícula ki también puede ser traducida de otras formas, no necesariamente siempre tiene que ser que. Entonces, vamos a ver otras opciones. ¿A quién? Aunque, bien, como, cuando, hasta, en verdad, de seguro, por cuanto, por tanto. Entonces, podemos ver una correcta traducción. Acá vamos a utilizar en la palabra aquí, la palabra que está traducida como que, vamos a usar la palabra por cuanto o por tanto. Vamos a leer. Una correcta traducción debería decir lo siguiente. Y el Eterno dijo a Moshe, escribe para memoria en un libro y ponlo en las manos de Yehoshua. Por tanto, raerán del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que escriba el libro, que lo ponga en las manos de Yeshua, y cuando ingresen a la tierra de Canaán, ellos van a ser los que van a raer la memoria de Amalek. No que el Eterno va a raer, porque aquí dice en el verso 14, en la mala traducción vamos a leer, y el Eterno dijo a Moshe, escribe esto para memoria en un libro, y di a Yehoshua que raeré, aquí está el verso, está diciendo como que el Eterno raerá la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pero más bien le está diciendo, por tanto, raerán del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y esto lo podemos corroborar en el libro de Deuteronomio. Vamos con nuestra Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 25, verso 19. Deuteronomio, capítulo 25, verso 19. Vamos a ver la confirmación de lo que le estoy diciendo. Dice, por tanto, cuando el Eterno, tu poderoso, te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Eterno, tu poderoso, te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Y ahí tenemos una correcta traducción de este verso. Entonces vemos que por orden del Eterno, dada a Moshe, le dice que registrara en un libro, puede ser en la Torá, o cuán cruel fue Amalek con el pueblo de Israel. O quizás pudo haber sido en otro libro independiente, relatando todos los acontecimientos con Amalek, que se debe haber perdido lo más probable. Y les voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Primera de Samuel para ver las cosas que hizo Amalek. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 18. Verso 18. Doy lectura. Y el Eterno te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Entonces vemos que el Todopoderoso está mandando a que debían de raer toda la memoria de Amalek por lo cruel que fue Amalek con Israel cuando salió a su encuentro. Y aquí mismo en Primera de Samuel, capítulo 15, Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a leer del verso 2 al 9, para que me acompañe, del verso 2 al 9. Del verso 2 al 9. Dice, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek
a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Acá el Todopoderoso, por medio de Samuel, le está dando la instrucción al rey, que era quien tenía que borrar la memoria de Amalec, porque ya estaban viviendo en la tierra de Canaán, y le dice que mate a todos, a hombres, mujeres, niños de pechos y animales. ¿Por qué? Porque Amalec había sido tan cruel y además ya sabemos que está mezclado con la simiente de Ham, esta simiente híbrida, esta simiente de Hasatán, del adversario del Todopoderoso. Estos espinos, estos cardos, esta cizaña que no va a dejar vivir tranquilos a los hijos de Israel. Entonces le dice que mate a todo esto, hasta los animales, porque a lo más probable es que exista zoofilia en este lugar. Saúl, verso 4. Entonces, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Jehudá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya justamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Vemos que nos obedeció el mandamiento del Todopoderoso, no debía olvidarse de que deberían borrar la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces, esa era la ordenanza. Cuando poseyeran la tierra, debían exterminar la memoria de Amalec. Y esposa, si me puede ayudar con la lectura del libro de Jasher, capítulo 81, versos 54 al 62. Acá este libro nos va a ayudar para ver lo que Moshe escribió en ese libro que el Todopoderoso le ordena. Y ellos trabaron una gran y severa batalla contra Israel, y Yahweh entregó a Amalec y su pueblo en las manos de Moshe, y los hijos de Israel en las manos de Josué, Yeshua, el hijo de Nun, el Efraimi, el sirviente de Moshe. Y los hijos de Israel golpearon a Amalec y su pueblo a filo de espada, pero la batalla fue muy dura sobre los hijos de Israel. Y Yahweh dijo a Moshe: escribe esta cosa en un libro como memorial para ti, y ponlo en las manos de Josué, Yeshua, el hijo de Nun, tu sirviente. Y tú ordenarás a los hijos de Israel diciendo: ustedes entren en la tierra de Canaán. Ustedes borrarán completamente la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moshe lo hizo así, y él tomó el libro y escribió las palabras sobre él diciendo: recuerden lo que Amalec les ha hecho a ustedes en el camino, cuando ustedes salieron de la tierra de Mitzrayim, quien te esperó en el camino y te atacó por la retaguardia, aún aquellos débiles detrás cuando estabas agotado y debilitado. Por lo tanto, será cuando Yahweh tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos, de todo alrededor de la tierra, la cual Yahweh tu Elohim te da por herencia para poseerla, porque tú borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, tú no lo olvidarás. Y el rey que tenga piedad sobre Amalec, o sobre su memoria, o sobre su cera, he aquí
que yo lo requeriré de él, y yo lo cortaré de su pueblo. Y Moshe escribió todas estas cosas en un libro, y él ordenó a todos los hijos de Israel respecto a estos asuntos. Gracias. Vemos ahí entonces lo que se debía hacer con Amalek, que hizo, lo que se debía hacer y que no debían olvidarlo. Continuamos, verso 15. Y Moshe edificó un altar y lo llamó su nombre, el Eterno Nisi. La palabra Nisi, 52-51, es la palabra H, 52-51, la palabra Nes. La palabra Nes. ¿Qué significa esta palabra Nes? Significa bandera como una señal. También puede ser pendón o estandarte. Entonces, también se podría decir el Eterno es mi bandera, el Eterno es mi estandarte, mi pendón, o el Eterno es mi milagro por lo hecho contra Amalek. Recordemos que Israel estaba peleando con Amalek, pero ellos no tenían idea de guerra. Ellos solamente estaban luchando con sus fuerzas contra ese pueblo, que eran expertos en armas de guerra. Recordemos, bueno, nosotros sí alguna vez hemos escuchado que en la antigüedad todos los pueblos, cada nación, cuando tenían que ir a una guerra, tenían un estandarte o un pendón que iba delante de ellos, ya de su deidad o de su dios al que servían. Porque recordemos que la tierra cuando fue repartida a todas las naciones, se le asignó, digamos que cada nación toma un dios, toma una deidad a quienes servir. Y Israel, a quien tiene como su estandarte a Yeshua, al que porta el nombre del Eterno. Y cada nación tiene su deidad puesta ahí en su estandarte. Un ejemplo, Roma, su estandarte es un águila. Ya tenemos ahí una representación de eso. Y en la antigüedad tenían sus diferentes dioses a los que adoraban, al viento, al fuego. Y ¿por qué estoy mencionando esto? Porque el estandarte, el verso dice, y Moshe edificó un altar y lo llamó su nombre, el Eterno Nisi. Ya porque el Eterno se transforma en el estandarte, en la bandera, en la señal del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por el sacrificio hecho por Yeshua, que se transforma en nuestra bandera, en nuestra señal, por el amor que tuvo por el pueblo de Israel. Si nosotros vemos la señal que se estaba haciendo con Moisés, con Hur y con Aarón, esa cruz que está mostrando una sombra de lo que debía venir, de esa estandarte que iba a ser levantada ya por el amor de Israel, entregándose, el Todopoderoso entregando a su Hijo. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Isaías, capítulo 11, libro de Isaías, capítulo 11, verso del 10 al 12. Capítulo 11, verso del 10 al 12. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí era el padre de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y sus habitaciones será gloriosa. Vemos que el Eterno para Israel levantó su estandarte, su bandera, que fue Yeshua, que lo demostró con el amor a su pueblo. Y que el estandarte para el Todopoderoso es su pueblo Israel. Aquí lo estamos leyendo en el libro de Isaías, que acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, o sea, toda esta descendencia de Israel va a ser puesta por bandera, por señal,
a todos los pueblos, y será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Para derrotar todos los principados y a Hasatán, tuvo que manifestarse esta bandera, este pendón del Todopoderoso, que fue Yeshua, quien estando en la cruz, quien siendo levantado como el estandarte del Todopoderoso, vence a todos los principados, a los ángeles caídos, a Hasatán, al primer rebelde, al más grande rebelde, y a todos estos demonios que quedaron en la cúpula vagando después del diluvio universal y que continúan aquí en este plano, encerrados. Entonces, el simbolismo de Moshe levantando sus brazos, por Aarón y por Hur, hacen una cruz formando una sombra de lo que iba a ser, del que iba a ser traspasado posteriormente. Verso 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Todopoderoso, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La palabra traducida como Jehová, aquí voy a leer, verso 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, o el tetragramatón, eso está mal traducido, la palabra es Ya. La primera palabra Jehová que aparece en su Biblia es la palabra Ya, que es la contracción de el tetragramatón. ¿Ya? Entonces, la palabra es Ya. Ahí la puede poner arribita de donde dice Jehová, ahí arribita le tiene que tarja la palabra Jehová y le pone Ya. Entonces dice, se levantó contra la mano del Eterno, de Ya, se levantó el trono, se levantó contra el trono de Ya, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Acá se puede ver que se está hablando del trono de Ya, pero el arca del pacto, que después vamos a ver que hace una semejanza, una representación del trono del Todopoderoso, aún no es construida por Bezaleel, todavía no se hace nada del tabernáculo, porque a Moshe todavía no está en el monte Sinaí, donde se le muestra cómo debía ser el tabernáculo y todo el mobiliario. Entonces, acá podríamos ver dos cosas. Debería traducirse de otra forma, y revisando diferentes traducciones, en la Biblia Torat Emet podemos ver la siguiente traducción. En la Biblia Torat Emet dice, y dijo, pues esta es la mano en el trono de Ya. El Eterno tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Vemos que en esta traducción se hace alusión más que a una mano que está como jurando sobre el trono del Eterno, que está haciendo ese juramento de que tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pero para mí, y leyendo, a medida que vamos leyendo, vamos aprendiendo, vamos entendiendo y nos vamos dando cuenta de cosas que, por lo menos aquí, y también he visto otras traducciones, que se habla sobre la bandera del Eterno. La bandera del Eterno, estamos en el verso 16. Dice aquí en esta Biblia, yo le voy a leer la Biblia, que es la Biblia de DHH, que es la Biblia Dios habla hoy. Dice lo siguiente, y dijo, la bandera del Señor en la mano, el Señor está en guerra con Amalek de una generación
en otra. Eso dice esa. En vez de la palabra trono, se está utilizando la palabra bandera, que es la misma palabra que se utilizó en el verso anterior. Entonces, voy a buscar y vamos a leer la palabra Éxodo. Estamos en Éxodo 17, verso 16. La palabra que se traduce como trono, es la palabra H3676, la palabra H3676, que es la palabra ques. Esta palabra es en el único lugar que aparece en la Torá, en la Biblia, es en este verso. ¿Y qué significa esta palabra? Significa, se la voy a leer del diccionario Strong, dice, aparentemente una contracción de la palabra H3678, pero probablemente por transcripción, error de la palabra 5251, que significa jurado. Y esa palabra 5251 es la palabra nes, que es la palabra que vimos en el verso anterior, que significa bandera, pendón, asta, señal. Entonces, está la posibilidad de que en este verso se esté hablando de que Amalek atacó la bandera o la señal o el pendón del Todopoderoso, que es su pueblo Israel, el pueblo del Eterno, tendrá, y entonces por haber hecho esto, Amalek, de haber atacado a su pueblo, a su bandera, a su pendón, a su jurado, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 26, versos 18 y 19. Deuteronomio, capítulo 26, versos 18 y 19 voy a dar lectura. 18 y 19. Dice: y el Eterno ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Eterno, tu poderoso, como te ha dicho. Entonces, acá le está diciendo que va a ser como una, si lo entendemos, va a ser como una bandera que la va a exaltar sobre todas las naciones, que le va a dar loor y fama. Entonces, va a ser un himno al remanente, el remanente del Todopoderoso va a ser ilustre, glorioso y hermoso. Y si nosotros entendemos este verso, vamos a entender que el Todopoderoso somos para Él una bandera y un estandarte. Y voy a leer la Biblia Torá viviente, para que nos quede más claro esto de la bandera del Todopoderoso, del estandarte del pendón del Todopoderoso. Dice, voy a leer Deuteronomio 26, 18 y 19 en la Biblia Torá viviente. Dice: a su vez, Adonai el Eterno está acordando hoy que tú eres su propio especial
tesoro, como Él te prometió que tú observarás sus mitzvot. Y Él te levantará alto, levantar alto su bandera, su estandarte, por encima de todas las naciones que Él ha hecho en alabanza, reputación y gloria, y que, como Él dijo, tú serás un pueblo Kadosh para Adonai, el Eterno, tu poderoso. Vemos entonces, podemos llegar a la conclusión que quizá la palabra trono está mal traducida por un error de transcripción, y la palabra que podría haberse usado es la palabra nes, que es la palabra que significa bandera, que significa señal, que significa pendón. Entonces, para nosotros, la bandera, nuestro pendón, es el Eterno. Y para el Eterno, su bandera de lucha, su pendón, es el pueblo de Israel, a quien levantará y pondrá con honor glorioso delante de las demás naciones. Entonces, Amalek se había interpuesto en el camino de Israel hacia la recepción de la Torá, de todos estos mandamientos que dan vida al hombre. Es necesario entonces que nosotros mismos salgamos a luchar contra Amalek. Pues, ¿de qué se está tratando todo esto? Se está tratando de nuestro mismísimo sentido de la existencia. Si nosotros dejamos que Amalek nos venza con la carnalidad, vamos directo a la muerte. Pero si nosotros salimos a luchar contra él, somos capaces de llegar a la vida eterna. Entonces, la verdadera lucha por la supervivencia es la supervivencia espiritual, porque este cuerpo solamente va a llegar al polvo. Y dice Yeshua, no teman al que mata el cuerpo, mas el espíritu no los puede tocar. No pueden matar más que el cuerpo. Amalek entonces es todo aquello que pretende enfriar, que pretende frenar tu conexión con los valores espirituales. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es acabar con nuestra carnalidad y que salgan de nuestro espíritu los frutos del Ruach y la obediencia al Todopoderoso. Recordemos que durante toda la historia se vuelve a repetir. El Todopoderoso daba instrucciones a su pueblo, el pueblo las desobedecía, le levantó jueces, los liberaba, volvían a desobedecer, le envió profetas, los mataron, le envió a su hijo, lo despreciaron, lo mataron. Después, ahora levanta gente, levanta personas para que les digan vuelvan a los mandamientos, vuelvan a las festividades del Todopoderoso. No crean en esas doctrinas de Hasatán, de la gracia, que ya no tenemos que hacer nada. Vuelvan a la instrucción, vuelvan a sus mandamientos, porque el tiempo está cerca. Los campos ya están blancos y falta muy poco para la cosecha. Y llegará el momento en que toda la memoria de Amalek será borrada del cielo, de debajo del cielo, y esto va a ser por Yeshua cuando los venza con el espíritu de su boca. Hasta aquí hemos llegado. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.